Es cuestión de tiempo que esta imagen deje de verse coronando una de las arterias principales de Pamplona. El monumento a los caídos, edificado durante el franquismo tras la Guerra Civil, dejará de ser el edificio que es, para pasar a convertirse en un centro para la memoria de las víctimas de la dictadura y que llevará el nombre de una de ellas, Maravillas Lamberto. Será resignificado, tendrá cambios en su aspecto y en su concepción, pero no será finalmente demolido como pedía precisamente uno de los socios del gobierno municipal en Pamplona, Contigo Surekin, que no estaba en la foto del acuerdo presentado hoy por EH Bildu y Geroabay junto al Partido Socialista. Y entre tanto vamos a mirar hoy a Alemania, que es hacia donde se mira de reojo desde Navarra cuando se habla de Volkswagen. Ayer dio explicaciones en el Parlamento la propia presidenta Chivite, quien quiso enviar un mensaje tranquilizador sobre la marcha de las inversiones en Landaven de cara a la fabricación del coche eléctrico, frente a los anuncios de cierre de factorías en el país germano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estos dos asuntos van a comandar este dilema que comenzamos hoy miércoles. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis y debate. Javier Esparza, Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Javier Lecumberri, del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Miquel Zabaleta, Euskal Herria Bildu, Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, gracias, muy bien. Y saludamos también a Javier García, del Partido Popular de Navarra. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, sí, contento de estar. Bueno, pues vamos en primer lugar con Volkswagen. Vamos a buscar de alguna manera cómo están las cosas y cuál es el grado de preocupación que encontramos en el ámbito político, sobre todo después de que hayamos recibido en los últimos días, en las últimas semanas, noticias desde Alemania sobre el posible cierre de 3 fábricas e incluso bajada de salarios. En definitiva, bueno, contratiempos que no sabemos si van a tener efectos aquí en Navarra, ¿no? En principio parece que no, si nos atenemos a la hoja de ruta trazada en materia de inversiones que describió ayer la propia presidenta María Chivite en el Parlamento Foral. Frente a las noticias que llegan desde Volkswagen, Alemania, Chivite se pronunciaba. Tranquilidad vigilante. Ante los posibles despidos, cierre de fábricas y recortes salariales en las factorías alemanas, la presidenta de Navarra matizaba. Se circunscriben en estos momentos estrictamente a Alemania. Chivite insiste en que esos anuncios no desestabilizan el proceso de electrificación de la planta de Landaven. El plan nos dice que la empresa se está ejecutando en tiempo y forma, que los planes siguen conforme a lo previsto. UPN advertía, dice, de la pérdida de peso de Landaven frente a Martorell. No esté defendiendo el empleo de Navarra, usted esté defendiendo los intereses que le marcan desde Madrid. Los socios del Ejecutivo Foral criticaban la actitud de la oposición. A sembrar el miedo, como he dicho, la incertidumbre y la apocalipsis. Se encuentran sumidas completamente, lo hemos visto hoy, en ese cuanto peor, mejor. Prudencia que tenemos que tener en el futuro hacia la electrificación, que es una transición ecológica que debe acelerarse. PP y Vox instaban al gobierno de Navarra a prestar atención ante un contexto, dicen, preocupante. Sobre todo sin generar ningún tipo de alarma, pero sí siendo conscientes. Pero hay que ser firme y prudente y tener prevención y ser proactivo. EH Bildu se distanciaba del Ejecutivo en esta materia. Un error garrafal el hecho de que la planta de baterías se sitúe fuera de Landaven, porque esto le resta competitividad. Y Chivite reiteraba que no van a dar pasos atrás. Total compromiso, ninguna duda en el camino emprendido. Lo que pedimos a este Parlamento es que cuando no haya razón para la alarma, no contribuyamos a que lo parezca. Mientras, Volkswagen Navarra sigue su hoja de ruta para producir 2 modelos eléctricos y 2 de combustión, con la incógnita de cómo afectará al empleo. Bueno, vamos con todo. ¿Están contribuyendo ustedes, por ejemplo, señor Esparza, a hacer sonar las alarmas más de la cuenta o no? Nosotros llevamos años recogiendo un poco el sentir del comité de empresa de Volkswagen Navarra, y apocalipsis no, pero María Chivite en el País de las Maravillas tampoco. Yo creo que hay que ser muy serio con esta cuestión. Es evidente, porque así lo dicen los informes de la Unión Europea, que el cambio de la fabricación de un coche de combustión a un eléctrico reduce el empleo. La Unión Europea estima que en toda Europa puede afectar al 30% de los empleos del sector de la automoción. Por tanto, es evidente que nos puede afectar a nosotros, pero es que en España están hablando de 87.000 puestos de trabajo y en Navarra hay proyecciones que hablan de en torno a las 2.600 empleos. Esto es lo que dicen técnicamente, informes técnicos. Nosotros simplemente le preguntamos a la presidenta del Gobierno ayer, bueno, ¿qué proyección hay? ¿Qué plan hay?
¿cómo están las cosas? ¿Se va a perder empleo o no? ¿Cuánto se va a perder? La presidenta del Gobierno no dijo nada, vino a decir que tranquilidad y efectivamente una tranquilidad vigilante. Bueno, yo le contesté que hay una preocupación desde luego por nuestra parte y yo creo que hay que estar en alerta en un momento en el que hay una transición, por un lado, de combustión a eléctrico que genera una situación en la que parece que se reducen los puestos de trabajo y además en el caso de Navarra ha ocurrido en estos últimos años algo que para mí es muy importante. La toma de decisión, el peso que tenía Volkswagen Navarra dentro del grupo en la península ibérica se ha reducido, es menor. Y ahora quien toma decisiones más importantes, quien manda y quien decide sobre el futuro, sobre cuántos coches se van a hacer en Martorell, en Volkswagen Navarra o en Palmera, que es una fábrica que hay en Portugal, esas decisiones se toman en Martorell y Martorell va a defender el empleo de la gente de Martorell, lógicamente, de la planta de Cataluña. Por tanto, desde ese punto de vista creo que también, bueno, pues estamos en un proceso que nos debe preocupar, porque evidentemente hemos perdido capacidad de decisión y eso, obviamente, para el futuro, pues es complejo. Señor Lecumberri. Bueno, fíjese que incluso podríamos compartir una parte, ¿no?, de los discursos desde el punto de vista de que hay que estar vigilantes, de que hay que estar atentos, de que es un momento de transición, claramente, en todo, es un momento de transición energética. Estamos cambiando el uso de unos combustibles por otros combustibles porque sabemos que los combustibles fósiles están generando unos daños que todos, la sociedad y el planeta, los vamos a pagar, ¿no? Y estos momentos de transición y de cambio pues siempre generan, no hay más que ver un poco la historia de la humanidad, generan pues grandes incertidumbres, generan miedo en la sociedad y aquí hay dos posiciones, ¿no? O pasamos de la vigilancia al miedo y eso genera una parálisis, sin ninguna duda, y una falta de expectativas y de futuro, o de esa vigilancia pasamos a una oportunidad, a intentar prepararnos para esos cambios que nos van a venir. Desde luego, el Partido Socialista, y opinamos también que el Gobierno de Navarra, está en esa segunda posición, en la de prepararnos para los cambios que vienen, incentivar para que nuestra economía, y ya que estamos hablando de Volkswagen, concretamente Volkswagen, que es una pieza clave en la economía navarra, esté preparada para esos retos. Ese es el camino que se está llevando, se están generando infraestructuras en torno a Volkswagen para que cuando se den esas necesidades Volkswagen, digamos, la planta de Volkswagen sea atractiva para esos cambios y solo hay que ver un poco cómo se están preparando otras marcas en España, en Europa, pero concretamente en España, y yo creo que la planta de Volkswagen es de las que más preparada está para estos cambios que nos vienen. Lo cierto es que no es que nos vengan, es que ya están aquí, ¿no? Algunos de ellos ya están aquí, esos cambios. Decía su portavoz ayer en la Cámara, Laura Aznal, decía que no se podía estar viviendo, utilizó la expresión, en los mundos de Yupi, una expresión sí, coloquial. Sí, coloquial. No sé, aclárenos un poquito este sentido. Bien, pues yo no sé si es más que tenemos que estar en una tranquilidad vigilante o en una preocupación latente, seguramente será, depende de lo que entendamos por cada uno de esos conceptos, pero bueno, yo creo que Laura lo explicó de una manera muy coloquial, como hemos dicho, muy clara, que ni apocalipsis ni mundos de Yupi. Bueno, un poco pues lo que ha salido hasta ahora también, ¿no? Y también ha comentado el portavoz de UPN que se toman muchas decisiones en Martorell. Creo que para bien y para mal todavía la dimensión es mucho más grande, porque el grupo Volkswagen tiene 114 fábricas en 29 países, 19 fábricas de ellas están en Europa, si no me equivoco, y es verdad que las noticias que nos vienen de Alemania son extremadamente preocupantes, porque es algo inédito en Alemania. Alemania, que es el motor económico de Europa, que tiene un sector automovilístico muy pujante, muy fuerte, pues que se esté viendo en esta situación, desde luego, pues es algo inédito y muy preocupante. Además, entendemos que en Alemania pues, se encuentra en una encrucijada, pues, bueno, lo que estamos viendo en cuanto a la geopolítica también, ¿no? Tiene unos costes energéticos muy altos, también lo dicen ellos mismos que tiene una burocracia que tampoco ayuda mucho a ser ágiles y ser dinámicos en dar respuestas, y todo esto pues, está trayendo unas amenazas a muchas plantas y a miles de puestos de trabajo que por ahora parece que se circunscribe ahí, pero realmente lo que decimos, la dimensión de todo esto pues, puede ser pues mucho más amplia. Ante eso, pues lo que se estaba diciendo también, hay que planificar esa transición energética, porque se tiene que dar, no hay otra alternativa, y desde luego pues hay que trabajar en impulsar políticas industriales solventes. Señor García, ustedes que ayer también se mostraban un poquito
críticos ante cómo se está gestionando estas expectativas, ¿no? O esta incertidumbre, ¿no? que tenemos en torno a Volkswagen Navarra. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que esta situación es preocupante? Bueno, yo creo que Navarra no es una isla, ¿no? Y vive dentro de la situación que es muy poco estática, digamos, a nivel europeo con respecto también a las modificaciones de la normativa que puedan afectar directamente a la propia planta de Volkswagen, ¿no? Pero yo creo que lo que pretendíamos y lo que pretendemos es efectivamente estar atentos, alarmantes a lo que pueda venir, a lo que pueda suceder, ¿no? Llevamos una temporada, unos meses, sí, ¿no? Que vamos conociendo diferentes cierres de empresas en el sector industrial que con repercusión importante para las familias de la Comunidad Fuera de Navarra, y lo que pretendemos, y con el único objetivo, ¿no? Y lo remarcábamos ayer además, no es generar ninguna alarma ni mayor preocupación, sino estar vigilantes, atentos a lo que pueda venir y sobre todo que el Gobierno de Navarra se anticipe, ¿no? Y que tenga un contacto directo con la propia empresa para, oye, en la medida que el Gobierno le compete y las posibilidades que éste tenga, pues actuar, ¿no? Y evitar pues que el motor económico de Navarra pues tenga, como digo, cualquier cuestión que pueda afectar al bienestar del conjunto de los ciudadanos navarros, ¿no? Y aparte, pues bueno, como digo, sobre todo generar ese toque de atención al propio Gobierno y sin ningún tipo de alarma, ni alarmismo, ni mayor preocupación, pero atención, que creo que es lo importante y lo que también creo que han dicho los trabajadores en este sentido. Pero claro, cuando abrimos ya la mesa, si les parece, sí, cuando dice la propia presidenta que hay un contacto, no lo dijo solamente ayer, lo viene repitiendo constantemente, y decía que hay un contacto constante con Volkswagen, con el clúster de la automoción. En definitiva, ¿no les convence esto? Bueno, yo creo que María Chivite no está diciendo la verdad. Creo que la presidenta no está diciendo la verdad. Decir, como dijo ayer, que no va a haber pérdida de empleo, cuando va a haber pérdida de empleo en toda Europa, simplemente por el hecho de pasar de combustión a eléctrico pierdes empleo, pues según la presidenta del Gobierno, no sé, pues nosotros debemos ser unos extraterrestres que no vamos a perder empleo. Yo, desde luego, no la creo. Y luego hay una secuencia en todo este tiempo que yo quiero describir aquí brevemente. Sí. Hay un momento en el que el presidente Sánchez visita Martorell y toca con el dedo divino la planta de SEAT Martorell. El presidente Sánchez es presidente gracias a RC y a Jules. Y lo que hace es agradecer ese apoyo, es así de sencillo. Y apoya de una forma clara y visible la planta de SEAT Martorell. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que hasta ese momento Volkswagen Navarra negociaba directamente con Alemania cuántos coches iba a fabricar. Ahora ya no, ahora esa decisión la va a tomar SEAT Martorell. Y SEAT Martorell compite con Navarra y con la de Portugal, es decir, van a defender lo suyo, y si tienen que quitar fabricación, número de vehículos a Navarra, la van a quitar para defender su empleo allá. Y sigo. Realmente lo digo para que podamos intervenir todos. Sí, no, sí. En el ámbito de la fábrica de baterías, que yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues la planta de Volkswagen Navarra es mucho más competitiva que la de Martorell. ¿Por qué? Porque tenemos unos grandísimos profesionales. ¿Qué ha ocurrido? Que no se reconoce esa competitividad, no se reconoce que somos mejores, y lo que hace el grupo invierte en Martorell e invierte dentro de la fábrica. Y aquí en Navarra, ¿qué ocurre? Que no invierte el grupo, invierte un tercero e invierte fuera de la fábrica. Eso se refiere a la fábrica, al ensamblaje de las baterías. Sí, ¿no? Eso que supone, según el comité de empresa, no según UPN, que el costo de ese coche eléctrico que vamos a fabricar aquí en Navarra va a tener 300, 400 euros más de sobrecoste, porque no ha invertido el grupo. ¿Pero no cree que esto no está ya previsto? No, yo me creo lo que me dice el comité de empresa. El comité de empresa está diciendo, y dijo públicamente, y estaba en contra de esa decisión porque penalizaba la competitividad de cara al futuro. Y si no podemos competir en precio con otras fábricas del grupo, pues desde luego pues tenemos más complicado. Yo por abrir un poquito la mesa, señor Lecumberri, sí. Puede intervenir. Yo lo primero, creo que la presidenta de Gobierno, María Chivite, no miente, está diciendo la verdad. Si algo le caracteriza es que dice siempre la verdad, a veces hasta con demasiada claridad y contundencia, ¿no? Otra cosa es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, que le parezca bien o no lo que diga. Pero yo creo que poner en duda la sinceridad que ha tenido siempre en todos los temas, pero especialmente en esta cuestión, yo creo que es un error. Dicho esto, y más allá de confabulaciones de estas complejas del dedo de Sánchez, de Martorell, de RC, yo quiero dejar una cuestión, creo que es importante dejarla clara. De 144 fábricas que hay en el conjunto, en todo el mundo que tiene Volkswagen, tres están en la península, 2 en España y otra en Portugal.
creo que las decisiones que se toman y el por qué se toman esas decisiones van mucho más allá de la realidad política de España o de Portugal, incluso casi hasta de la realidad política de la Unión Europea, ¿no? Por la trascendencia que tiene, ¿no? Y por acabar, hay dos cuestiones que son claves. Uno, tenemos que anticiparnos, tenemos que hacer atractivo el entorno de la fábrica, de la factoría de Volkswagen en Pamplona. En eso se está trabajando, en invertir en todo el entorno para que esta fábrica sea una fábrica en la que les merezca la pena a la empresa, que es quien toma las decisiones, es quien toma. Los gobiernos no toman las decisiones sobre dónde hacen las baterías o dónde se ensambla las decisiones las toma las direcciones de la fábrica y sobre todo en este tipo de fábricas. Los gobiernos favorecen también. Claro, eso es lo que creo yo que está haciendo el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra, es lo que creo, no es lo que sé, qué es lo que está haciendo. Está haciendo un entorno atractivo a esa inversión y dentro de ese entorno está la gran fábrica de baterías que se va a instalar a pocos, casi metros, iba a decir, de la factoría de Volkswagen. La palabra al señor Zabaleta, que me la había pedido. Se lo agradezco al señor moderador. Pues voy a empezar como hemos empezado antes. Pues yo creo que algunos pues tienden un poco más a la preocupación y otros tienden más a esa tranquilidad. Yo creo que hay elementos objetivos y uno es que la planta de Landaven de Volkswagen es un referente. A nivel del grupo Volkswagen es un referente. ¿Sigue siendo un referente? Sí, el año pasado tuvo 85 millones de euros de beneficio, sacan un coche cada 56 segundos de media y es la única planta de Volkswagen fuera de Alemania que ha iniciado el proceso de electrificación. Ha habido una inversión muy importante y creo que nadie invierte para perder, eso está claro. Pero también es verdad que la electrificación también pues, conlleva una pérdida de puestos de trabajo, también se crearán otros puestos de trabajo, pero con otro perfil más cualificado, seguramente en términos cuantitativos no cubrirá la creación de unos puestos con la pérdida de otros, pero es un camino que hay que ir transitando. Es cierto, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que se sitúe la planta de ensamblaje fuera de Landaven, porque pensamos que eso lo complica, pero por eso, a eso se refería la portavoz de H. Bildu, en que no podemos estar en el mundo de Yupi, pero tampoco podemos estar en el apocalipsis continuo. Ayer hacía la crítica precisamente Laura Andal sobre este último aspecto. Brevemente, señor Esparza, porque me había pedido... Esa planta de baterías de ensamblaje se hace fuera y se hace contra la voluntad y a escondidas. Se esconde esa decisión al propio comité de empresa de Volkswagen Navarra. Es decir, el gobierno maniobra por detrás. Es decir, los gobiernos claro que toman decisiones. Y Pedro Sánchez tomó una decisión. ¿Pero eso el gobierno, la decisión la tiene que tomar el comité de empresa o la tiene que tomar la empresa? El comité de empresa sabe que, y lo que quería es que la fábrica de baterías, el ensamblaje de baterías se hiciera dentro de Volkswagen y que fuera el propio grupo Volkswagen quien invirtiera. ¿Qué es lo que ha pasado en Martorell? O sea, Martorell es mucho menos competitivo que Volkswagen Navarra, pero sin embargo se le trata mejor. ¿Por qué? Bueno, y además hablamos también que esa fábrica de ensamblaje de baterías pertenece a la competencia directa de la propia marca, ¿no? Yo creo que también hay dos factores que influyen, ¿no? A la hora de, primero, supeditar, desde mi punto de vista y nuestro punto de vista que defiende el Partido Popular, supeditar todo al coche eléctrico repercute siempre en el empleo, está claro, en la empleabilidad. Y creo que donde tenemos que ir el debate, más allá de que efectivamente el objetivo es la descarbonización a nivel europeo, pero creo que el equilibrio entre la desaparición de un motor y la entrada de otro, ¿no? Y ahí es donde el gobierno tiene mucho que ver, efectivamente, en la reindustrialización, en potenciar la reindustrialización, en la investigación para que la nueva industria, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, y ahí pues España y Europa, por eso no cumplimos. Los europeos evidentemente creo que estamos haciendo un trabajo muy lento, con cierta lentitud, ¿no? Y por lo tanto adaptar socialmente al coche eléctrico, lo hablábamos antes, ¿no? ¿Quién decide ahora comprarse un coche eléctrico? ¿Qué pros y qué contras, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad es muy cambiante, está alterado el mercado, entonces, bueno, pues eso repercute directamente. Es verdad que, por ejemplo, en la propia planta no hace mucho tiempo la propia presidenta Chivite, si no recuerdo mal, hacía una especie de llamada de atención al gobierno de España para que ese ecosistema que es necesario para poder llevar adelante la movilidad eléctrica, pues se diera no solamente en Navarra los pasos que se están dando, sino en el resto de España, me refiero a los postes de carga, etcétera, ¿no? Luego el porcentaje de penetración del coche eléctrico, estamos en Navarra en un 10%, cuando nos marcábamos un 15%, ya para este mismo año. Entonces, bueno, pues va lento y creo que el apoyo de los gobiernos debe ir por eso, ¿no? Por fomentar la reindustrialización y adaptar a las empresas del sector a adaptarse. Yo quiero aclarar, en relación a la presidenta, yo le hice una pregunta muy clara.
¿Cuántos empleos se van a perder? Porque todos somos conscientes que se van a perder empleos. Entonces, si Pero una cosa es perder empleo, como decía el señor Zabaleta, que creo que también la propia presidenta Chivite en su día también lo dijo. Ayer no. Se habla de, no sé si tanto de pérdida como una reconversión de esos. Hay estudios que hablan de pérdidas y hablan a nivel europeo del 30%, a nivel de España 87.000, a nivel de Navarra 2.600 puestos de trabajo. Ojalá no sea tanto, yo no quiero alarmar, pero lo que sí que quiero es que se diga la verdad. Sí, y entonces yo me imagino que la presidenta del gobierno tiene que tener la foto y tiene que tener el plan y tiene que saber qué es lo que va a ocurrir. Si no sabe qué es lo que va a ocurrir, tenemos un problema porque debiera saberlo. Y si sabe lo que va a ocurrir y no nos lo cuenta, también tenemos un problema porque está faltando la verdad, señor Lecumberri. Eso es lo que le dije yo ayer a la presidenta. Hasta EH Bildu reconoce que va a haber efectivamente una reducción de empleo. Yo creo que es claro. Como en toda transición y en toda revolución industrial, pues va a haber muchos cambios. Ustedes se están centrando en uno de ellos, pero yo creo que lo que está haciendo la presidenta y el gobierno, pero es importante, que es muy importante, que es el sector automoción. Pero también es cierto que se van a generar otras oportunidades de otro tipo de empleo. Y de repente va a venir una fábrica de baterías que va a generar entre 400 y 600 empleos. Y de repente vamos a tener unas necesidades de ingenieros de software que hasta ahora no necesitábamos. Y es cierto, si desaparece el coche de combustión, que va a haber partes del coche que ya no se van a hacer. Eso requiere de una readaptación a nivel educativo también de la sociedad, porque hay muchas personas, personal senior que está trabajando actualmente. ¿Qué hacemos con ese potencial? Y fíjese usted cómo la propia Universidad Pública de Navarra va adaptando su formación y sus titulaciones al mundo que nos viene, que yo creo que es como nos tenemos que preparar. Una incorporación al nuevo mercado, pero el mercado laboral en el que están ya personas con entradas en edad, pues evidentemente van a tener que dificultar para poder adaptarse al nuevo modelo. Este es el mundo, es el mundo que nos viene, y yo creo que es a lo que se refiere la presidenta, a cómo vamos preparando todas esas infraestructuras para que cuando nos lleguen todos estos cambios estemos preparados. De todas formas, yo creo que es consciente la propia presidenta, porque se ha dicho en reiteradas ocasiones de la pérdida de empleo. Otra cosa es que evidentemente no quiera dar esa fotografía de la pérdida como de la nueva generación de empleo. Pienso que es importante también poner encima de la mesa una cuestión que creemos que es de fondo, y es que estamos viviendo en una crisis climática. Es una realidad, y ante la crisis climática hay que transitar hacia otros modelos, también en el modelo energético. Y no solamente estamos hablando de la penetración del vehículo eléctrico, también tenemos que hablar de modelos de movilidad, de reducción de consumo, de muchísimas más cosas que trascienden a todo esto que estamos hablando. Otro debate, no, pero es que al final es lo que está en el fondo de todo esto, porque la cuestión de Volkswagen es una cuestión aislada, no es una burbuja, y entra dentro, y voy terminando, de todo de esa cuestión de fondo, que es la importante. Y estoy de acuerdo precisamente en que tiene que darse una reindustrialización para adaptarse a ese tránsito que sí que se tiene que dar. Y simplemente por apuntar, creo que en Europa vamos bastante tarde volviendo otra vez al tema del vehículo eléctrico, con respecto a China y con respecto a otras economías emergentes que pienso que nos están adelantando, y ahora Europa se está viendo en este sentido bastante torpe para poder adaptarse. Cada vez que hemos tenido la oportunidad en el Parlamento, desde luego desde UPN, hemos llevado la voz de lo que simplemente decían públicamente el Comité de Empresa de Volkswagen Navarra. Hemos tenido la crítica del Partido Socialista, la crítica de la presidenta, además una crítica bastante dura. Yo simplemente quiero aclarar, nosotros cuando yo acabo de hablar ahora de doble transición, es que a Navarra le va a afectar la transición general, la reconversión de coche de combustión a eléctrico, pero además le va a afectar lo que nos ha ocurrido con Martorell. Porque eso es fundamental. Y lo que nos ha ocurrido con Martorell, esa descapitalización de la toma de decisión hacia Cataluña, tiene que ver con una decisión política de Pedro Sánchez y con el silencio de la presidenta de Navarra, María Chivite. Y eso, cuando llegue el momento, nos va a complicar la vida, porque si se van a hacer menos vehículos, si vamos a tener menos empleo, si vamos a hacer una reconversión que ya nos iba a afectar, a nosotros nos va a afectar más, porque va a haber coches que de otro modo se hubieran hecho en Navarra que se van a terminar haciendo en Cataluña. Terminando solamente un matiz. En Martorell se hacen vehículos SEAT, aquí se hacen Volkswagen. La decisión de cómo se redistribuyan los modelos no creo que la tomen en Martorell. Que la toman en Martorell, señor Lecumberri, sin ninguna duda, es una decisión corporativa. No, la toman en Martorell. Pero dicho esto, y alegrándome, de verdad, de escucharle al señor Esparza y
y en general a la derecha la atención con la que escuchan al comité de empresa de Volkswagen, yo creo que el comité de empresa hace lo que tiene que hacer legítimamente, defender los intereses de los trabajadores. Pero permítame que le meta una pequeña cuña diciéndole, una de las cosas con más insistencia que están pidiendo de cara a esta situación que se va a vivir es el contrato de relevo, que se renueve el contrato de relevo. ¿Qué va a hacer UPN en la votación en la que se va a decidir si se renueva o no el contrato de relevo? Primero vamos a asegurar ese relevo y luego a partir de ahí podemos hablar de creo que es una decisión importante. Vamos a evitar, no vaya a ser que situaciones complicadas. No vaya a ser que solo estemos utilizando al comité de empresa para políticamente atacar a este gobierno. Veremos también cómo lo introduce en los presupuestos generales del Estado. Contrato de relevo que propuso UPN en el Congreso de los Diputados en el año 2018, atendiendo la demanda de UGT de Volkswagen Navarra. ¿Algo más que añadir? ¿No? Pero digo, ¿qué van a votar ahora cuando se va a tener que renovar ese contrato de relevo para que puedan utilizarlo los trabajadores de Volkswagen? Que esa es la cuestión importante. Que las jubilaciones, con contrato de relevo o sin contrato de relevo, no se van a cubrir. Nada, no quiere usted si usted lo sabe igual que yo, no se van a cubrir esas jubilaciones. Sí, más allá de enzarzarnos en cuestiones muy concretas, yo creo que sí que es muy importante eso, poner contexto y poner fondo a todo esto. Y sí que creo que tiene mucho que ver con todo esto, el modelo de movilidad que tenemos, al que tenemos que transitar. El vehículo eléctrico no es una única pieza a la que haya que apostar para hacer ese tránsito, y creo que lo que nos estamos jugando es muchísimo más, por desgracia, que lo que estamos hablando de Volkswagen o de los contratos relevo. Estamos hablando de una crisis climática y de una transición energética que se tiene que hacer de manera planificada y ordenada y con visión. Y creo que esto estaría bien hablar algún día con más profundidad. Y lo haremos. Señor García, ¿algo más que añadir? Bueno, sin más, que yo creo que tenemos un reto bastante interesante y que creo que los gobiernos, a nivel europeo, a nivel de la comunidad foral y sobre todo a nivel nacional, deben de reindustrializar y potenciar estas cuestiones, porque Europa, lo cierto es que está ante una desventaja en materia eléctrica con otros competidores. Tenemos dos temas más para abordar en el posteriores dilemas, pero ahora nos vamos a meter, tras esta pausa para la publicidad, un par de minutos, en otro que se ha abierto esta misma mañana con un acuerdo al que se ha llegado para resignificar, dar un nuevo significado al Monumento de los Caídos en Pamplona. Hasta ahora mismo. Volvemos con este dilema de hoy miércoles que planteamos en una primera parte que han visto sobre la situación, el futuro y presente de Volkswagen Navarra y el proceso de electrificación. Nos centramos ahora en el Monumento a los Caídos y la nueva resignificación que va a la resignificación a la que va a ser sometido tras el acuerdo que han alcanzado tres partidos políticos en el Ayuntamiento de Pamplona: Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y el Partido Socialista. Con este acuerdo a tres se despeja el camino para el futuro del Monumento a los Caídos. El proceso de transformación del monumento deberá conferir una nueva narrativa. Convierte un problema en una oportunidad histórica, cuya única finalidad fue ensalzar los valores fascistas y franquistas. El texto contempla la demolición de los elementos franquistas y de la cripta, aunque el punto que suscita mayor controversia es cómo se ocultará la cúpula que corona el edificio. Así lo especifica el concurso de ideas. Debe desaparecer visualmente de ese skyline de Pamplona. Ese monumento que hace daño a la vista sea un monumento que tenga una cierta cercanía, una nueva cercanía. Lo que sí se mantendrán son los frescos del interior de la cúpula con fines pedagógicos, pero eso sí, sin que el público los pueda ver. Cada paso que demos para deshacer esa monumentalidad también desmonta el relato. El edificio, construido en 1942, se convertirá en un centro de interpretación que llevará el nombre de Maravillas Lamberto, asesinada en Larraga por el bando nacional en 1936. EH Bildu someterá este fin de semana a votación la ratificación del acuerdo por parte de su militancia. Una solución que sirva como antídoto a las tendencias autoritarias que hoy constituyen la principal amenaza de las sociedades. Aseguran los firmantes que el pacto constituye una nueva oportunidad urbanística para la ciudad. Creando una nueva plaza conectada por medio de la avenida Carlos III con la plaza del Castillo y que al mismo tiempo se conecta con el nuevo Paseo Sarasate.
Las tres formaciones se comprometen a poner las bases del concurso lo antes posible y a realizar una consulta ciudadana. Bueno, pues no parece casual haber visto a estos concejales del ayuntamiento, estos grupos del Ayuntamiento de Pamplona, acompañados de cargos orgánicos de sus respectivos partidos en esta comparecencia pública tras este acuerdo al que se ha llegado y que ha sido muy criticado por un partido, Contigo Surekin, socio del gobierno municipal en Pamplona. Consideramos muy negativo que en este acuerdo se descarte la opción del desmantelamiento del monumento a los caídos, la opción defendida por las asociaciones memorialistas. Este acuerdo que se ha publicado hoy es una decisión que coarta la participación democrática, impidiendo la libre expresión al conjunto de la ciudadanía de Navarra en un tema tan importante como este. Trasciende, por tanto, al ámbito municipal esta decisión que se ha trasladado también al ámbito político en general de Navarra. Uniendo por Navarra considera inaceptable, oscuro y sectario. Ha enviado un comunicado esta decisión. En esa misma línea se ha pronunciado también el Partido Popular de Navarra como sectario y chapucero, también Vox. En definitiva, ha suscitado sin duda ya un debate político esta decisión. Señor Esparza. Bueno, pues UPN ha condenado la dictadura franquista, lo ha hecho siempre sin ningún tipo de complejo. UPN es un partido que nace, bueno, pues con la democracia y por tanto, bueno, pues tenemos muy claras esas cosas. Estamos a favor de la resignificación de ese edificio. Hemos dicho públicamente que creíamos que se tenía que buscar unos usos públicos de disfrute del conjunto de la sociedad pamplonesa. Y bueno, esta es la posición en la que estábamos, ¿no? Yo con todo, bueno, pues yo la verdad que, y lo digo con franqueza, yo en este caso me pongo yo en primera persona, yo paso por ahí, a mí no me parece que sea un edificio que homenajea a nadie, a mí no me recuerda ni la dictadura ni me recuerda el franquismo, pero esa es una cuestión personal. En todo caso, hay una violencia muy anterior, mucho más cercana que hemos tenido con el terrorismo de ETA, que evidentemente pues todavía hay partidos políticos como EH Bildu que no condenan, ¿no? Y yo creo que es el colmo que sea precisamente EH Bildu quien venga a plantear que este edificio sea un espacio para la convivencia, más o menos, ¿no? Porque creo que a la convivencia se le hace mucho daño con las posiciones que tiene esta formación política. Y yo voy a hacer un ejercicio de transparencia absoluto. Y a mí me gustaría que se me respondiera y que el portavoz de EH Bildu me dijera con franqueza pues qué es lo que piensa, ¿no? Yo puedo decir, y UPN puede decir que condena la dictadura franquista y podemos decir que condenamos a ETA. Yo me gustaría que EH Bildu dijera con la misma contundencia pues las dos cosas, que condena a ETA y que condena a la dictadura. Bueno, pues enseguida le vamos a preguntar. Me gustaría saber qué opinión tiene, porque creo que es fundamental. Porque si no, todo empieza a ser mentira, todo empieza a tener otro discurso, ¿no? Y la posición de EH Bildu, en fin, acompañada por el Partido Socialista, creo que refleja, bueno, pues se retratan ellos solos. Señor Lecumbe, ahora le doy por alusiones la palabra, señor Zabaleta, pero permítame que sigamos un poco el turno de intervenciones. Muy bien. Gracias. Bueno, desde luego nosotros creemos que este es un acuerdo histórico, ¿no? Ha costado casi 40 años ponernos de acuerdo en una cuestión como esta, en una cuestión muy complicada. Yo tengo un compañero que me decía que cuando en los acuerdos entran los sentimientos, las cosas se complican mucho, ¿no? A todos los niveles. Y efectivamente esta es una cuestión de sentimientos, ¿no? A la vista está de, bueno, la reacción que ha tenido el propio Contigo Surekin, legítima, totalmente legítima, y algunas asociaciones memorialistas o unas reacciones que hemos visto por parte de grupos, digamos, más en la derecha o más posicionados a mantener el monumento tal como está, ¿no? Es un acuerdo valiente, porque hay que ser valiente a veces para dar un paso al frente y tomar decisiones en cuestiones que llevan decenas de años sin poder resolverlas. Y a nosotros nos parece un acuerdo equilibrado, ¿no? Seguramente a uno les parecerá más, a otro les parecerá menos, pero en general el conseguir ese punto de encuentro entre diferentes y el conseguir además que lo que hasta ahora era para muchos un insulto verlo ahí, un recordatorio de barbaridades como las que se vivieron en esta tierra, conseguir que ese edificio sirva para que las nuevas generaciones aprendan lo que no tenemos que hacer, lo que no tiene que volver a repetirse, para nosotros lo que se llama la resignificación es un acuerdo muy importante, ¿no? Sí, Zabaleta, adelante. Sí, en primer lugar me gustaría hacer una puntualización, porque más que una resignificación es una transformación profunda, porque no afecta solamente al significado, sino que también va a suponer una transformación física. Sí. Por eso quiero hacer esa primera puntualización. Estoy de acuerdo, y luego pues también comparto que es un acuerdo histórico y no es un punto final, es
se abre una nueva oportunidad. Por eso, pues todas aquellas fuerzas, colectivos, etcétera, que quieran sumarse, quieran participar, van a tener la opción de hacerlo, porque encima en el propio acuerdo viene reflejado que tiene que haber también un proceso participativo. Con esto lo que se hace es desbloquear una situación que estaba bloqueada. Y el monumento a los caídos es lo que es, se construyó en 1942 para lo que se construyó, y a cada uno personalmente le puede evocar lo que sea, pero no deja de ser lo que es. Y quiero un poco pues poner en valor también ese acuerdo entre diferentes que hace que se pueda avanzar y que se pueda desbloquear una situación que lo que digo, lleva 82 años sin tocarse ese monumento al fascismo. Y por un lado contempla la creación de un centro de interpretación con el nombre de Maravillas Lamberto, que es el ejemplo de la barbarie franquista. Recordemos que era una niña de 14 años que fue violada y asesinada junto a su padre. Es decir, esto viene a ser, como se ha dicho antes, justicia poética, que precisamente el nombre de esta niña pues, reluzca frente a esos 82 años de ese monumento franquista. Y creemos además que es importante resaltar que no es una cuestión solamente del pasado, que no solamente mirar para atrás, porque en el contexto mundial que estamos viviendo y en Europa, la ultraderecha, el fascismo, los modelos autoritarios están en auge. Y por lo tanto es una cuestión de pasado, de presente y de futuro. Y queremos dar valor también a que es una solución que tiene solvencia desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político. Por eso se contempla también modificaciones desde un punto de vista legal y normativo, y por otro lado, a lo que siempre nos hemos comprometido, que se haga un concurso de proyectos y posteriormente hay una participación ciudadana. Por lo tanto, es una propuesta abierta, se abre un carril donde antes ha estado bloqueado, y aunque ahora se diga por parte de UPN que están a favor de la resignificación, lo cierto es que en todas las décadas que han estado gobernando, tanto en el ayuntamiento como en el gobierno, nunca han movido un dedo. Por lo tanto, pues bueno, a los hechos me remito. ¿Por alusiones? Sí, pero me van a permitir. Sí, pero señor muy... Esparza, me va a permitir que intervenga al turno que le corresponde al señor García y luego puede retomar. Bueno, pues yo creo que para quien va a ser un insulto y para quien va a ser una barbaridad es para aquellos que han sufrido, por ejemplo, el terrorismo de ETA, ¿no? Y ver cómo el brazo político de ETA, en este caso, en nuestro país, pues quiere hacer de este monumento un espacio de la convivencia o un espacio contra... Vamos a ser rigurosos porque es que... Sí, señor Zabaleta, pero no le han interrumpido en su turno de palabra. O espacio contra el fascismo. Como digo, es un insulto y una barbaridad para miles y miles de navarros. Dicho esto, yo creo que es más que nada un parche político al que se somete el propio Partido Socialista, que no es ninguna solución digna y ni mucho menos consensuada. Y mira, y puedo llegar a compartir las expresiones que hacía el socio, en este caso del Parlamento y en el propio Ayuntamiento, ¿no? De Contigo Surekin, pero que se le aplique él también a otros presupuestos, en este caso a los presupuestos, donde cerráis las enmiendas. Por lo tanto, lo que no quiero para mí, no lo hago para el resto, ¿no? En base a las declaraciones, como digo, que hacía el propio portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Es un grave insulto, como digo, a la mayoría del conjunto de los ciudadanos navarros. Y me gustaría saber si esto hoy está en el día a día y entre las preocupaciones de los navarros. Bueno, pues queda abierto a la mesa de debate y bueno, pues pueden intervenir, señor Esparza, señor Zabaleta. Sí, bueno, él decía que UPN no... Bueno, yo, como bien sabe el señor Zabaleta, he sido presidente de UPN los últimos 8 años. Bueno, pues hace 20 o 23, 24 años, cuando yo era alcalde de Aoiz, pusimos, el grupo municipal, pusimos una sala Aurelio León, que fue un alcalde de Aoiz fusilado. Pusimos un monolito en Aoiz, hicimos un homenaje a las 17 personas fusiladas, hace más de 20 años. Por lo tanto, vamos a ajustarnos a decir las cosas como son. La realidad es que usted no me ha contestado. Yo condeno a ETA y condeno el franquismo. ¿Usted, señor Zabaleta, condena a ETA, sí o no? Con los caídos no han hecho nada. ¿Condena a ETA, sí o no? Dígamelo. Sabe perfectamente cuál es la posición de H. Bildu. Nosotros rechazamos toda clase... Espera, le contesto, ¿me deja contestar? No, si condena, yo quiero que me diga si condena o no condena. Sí, yo lo condeno sin paliativos, sin explicaciones. Yo condeno el franquismo, y condeno la dictadura y condeno el terrorismo de ETA. Usted dice lo que estima oportuno. Y usted piensa lo que estima oportuno. Déjeme a mí contestar lo que estima oportuno, si me permite. Pero bueno, estoy en mi turno. Yo le preguntaba si condena o no condena. ¿Me permite hablar en mi turno? Vamos a dejar que responda, señor Esparza.
Esparza. Desde que H. Bildu nació, lo dejó bien claro en sus estatutos, ahora mismo en su ponencia, porque estamos también en cursos en el tercer congreso, lo dejamos bien claro. Nosotros rechazamos toda clase de violencia y queremos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, incluidas las víctimas del franquismo, que es, me parece, creo, de lo que estamos hablando ahora, porque en Navarra fueron asesinadas más de 3.500 personas y el monumento de esa barbarie ha estado en pie y sigue estando en pie 82 años después. Y me parece muy bien lo que ha dicho que hizo siendo alcalde de Aoiz, me parece muy bien. Lo que he dicho, sin embargo, es que con los caídos no han movido un dedo. Con los caídos no han movido un dedo. Porque es más, todo lo que se inició desde el 2015 al 2019 quedó bloqueado desde que UPN entró en la alcaldía. Por aclarar, a nosotros a UPN nos parece bien el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Nos parecen bien. Y en segundo lugar, usted ha hablado de la ultraderecha, del fascismo. ¿Es fascismo hacer homenajes a asesinos, señor Zabaleta? ¿Es fascismo o no es fascismo? ¿Me lo puede decir? ¿Es fascismo intentar sacar a etarras, a asesinos de la cárcel cuanto antes? ¿O no? Mire, ¿No? ¿Es una actitud fascista o no? Dígamelo. Señor Zabaleta, dígamelo. Sí, pero es que tampoco me gustaría que fuera cara entre el señor Zabaleta y el señor. Por eso, si va a ser un careo, no tengo ningún problema, de verdad. Yo, aparte ya de que sea un careo, yo también creo que tenemos que hablar del tema básico. No rehuyo el hablar de la violencia de ETA y el Partido Socialista nunca ha rehuido. Pero de lo que estamos hablando es de que hemos conseguido alcanzar un acuerdo de qué hacíamos con el monumento a los caídos, que era un problema para mucha gente. Quizás el señor García decía, no, yo no creo que sea, no creo que sea una de las prioridades vitales, pero sí que creo que era una ofensa para muchos navarros, de aquellas más de 3.500 familias de asesinados, por cierto, en una tierra donde no hubo guerra civil, lo único que hubo fue un grupo asesinando en las cunetas a otro grupo. Dicho esto, yo, por cierto, que participé, debo de decirlo, como delegado de UGT en aquel homenaje que se hizo con aquel monolito a los fusilados, que principalmente eran todos afiliados a la UGT. Entonces, en AOI yo participé y me parecía como delegado entonces de una fábrica de UGT, y que me pareció un acto, por cierto, muy valiente y muy loable, también debo decirlo, por el entonces alcalde. Dicho esto, yo también creo, hablando ya también de ETA, que no creo que debamos escurrirnos en esta cuestión tan importante, primero, habrá que también reconocer que hemos avanzado mucho en esta sociedad, y eso es importante. Y hoy hemos venido aquí 4 políticos y un periodista, por cierto, y no hemos necesitado ninguno de nosotros escolta, porque ninguno estamos amenazados de muerte, como no hace mucho tiempo estaríamos casi todos los que estamos aquí sentados en la mesa. Y dicho esto también, que hemos avanzado mucho, y yo creo que la izquierda abertzale radical ha avanzado mucho en esta cuestión, también debo decir, desde el Partido Socialista, que siempre hemos dicho que echamos de menos una posición más contundente que el rechazo, que sería la posición de condenar la barbarie que se vivió en esta tierra. Dicho esto, vuelvo a felicitarme por haber llegado a un acuerdo en esta ciudad entre distintos sobre una cuestión tan importante como esta. Señor García, adelante. Bueno, pues efectivamente barbarie que a muchos que lo han sufrido le va a recordar, como digo, el centro de la convivencia que propone un partido que, como hemos visto hoy, no, es que estamos yo creo hablando de la guerra civil y de algo que ocurrió hace 80 años. Yo entiendo que ustedes quieran mezclar cuestiones, ¿no? Y el pasado más reciente, que es el terrorismo de ETA, en el que hoy desgraciadamente hemos visto el retroceso en el que sigue viviendo Bildu. Yo no creo que hayamos retrocedido. Bueno, yo creo que sí. Avanzando seriamente. Yo creo que estamos retrocediendo en el momento. Estamos retrocediendo en el momento en que Bildu quiere poner un centro, como digo, de convivencia y en contra, literal, del fascismo, cuando hoy volvemos a ver que no hay una condena y que se olvida de las víctimas del terrorismo de ETA. Y a esas personas les va a parecer una barbarie, una humillación, un insulto, como digo, que Bildu a un centro, en este caso, que estamos a debate, le ponga como centro de convivencia. Y Bildu, mira, y con la declaración de hoy ha quedado bien claro. Señor Zabaleta, muy lejos la palabra, de la convivencia y sobre todo de la condena de lo que Navarra sufrió. Y yo, evidentemente, condeno el franquismo, como lo he hecho siempre, y mi partido lo ha hecho siempre, y también condeno, sin paliativos, el terrorismo de la banda terrorista. Me van a permitir, señor Lecumberri, señor García, que le dé la palabra a señor Zabaleta, que me la había pedido, por favor. Sí, pues bueno, visto lo visto, me imagino que estaremos todos de acuerdo con el contenido del acuerdo que se ha hecho público entonces hoy, ¿no?
Quiero pensar, porque creo que como es la cuestión de que estamos debatiendo, pues me parece que si estamos todos de acuerdo en que la exaltación del franquismo y del fascismo y la humillación a las miles y miles de víctimas navarras que todavía hoy en día está hoy, que recordemos que es el segundo monumento fascista, franquista más grande de todo el Estado, que estaba sin tocar una sola piedra, me imagino que entonces estaremos todos de acuerdo. Creo yo. Estoy de acuerdo, Y en cuanto a avanzar, por terminar, y ya les dejo hablar, yo creo que sí que hay unos partidos que, siendo diferentes, estamos avanzando y estamos consiguiendo llegar a acuerdos. Aunque en muchas cosas no estemos de acuerdo, ponemos el énfasis en lo que sí que estamos de acuerdo. Y en esta cuestión hemos conseguido también desbloquear una cuestión que estaba bloqueada, otra cuestión más en la que también hemos conseguido ponernos de acuerdo. Los que están bloqueados son los del no. Pero no es una cuestión de no. Yo creo que lo que duele y lo que molesta, y yo creo que es buena parte de la crítica que nosotros hacemos, es que precisamente sea EH Bildu el que de repente salga en Pamplona como adalid de la convivencia, cuando es una formación política a la que le falta todavía un recorrido democrático, porque si no condenáis a ETA, si no condenáis los asesinatos y si hacéis homenajes a terroristas cuando salen de la cárcel, os falta, desde el punto de vista democrático, creo que no somos formaciones políticas iguales. ¿El acuerdo qué nos parece? Pues nos parece que se ha hecho a escondidas, en primer lugar. Nos parece que se ha excluido a otras formaciones políticas, de una forma clara, además. Nos parece que no se ha definido exactamente qué es lo que se va a hacer ahí, porque, en fin, unos no sabemos si le van a poner una sábana a la cúpula. Hay un proceso de participación, ¿no? Sí, También ahora. bueno, hasta ahora no ha habido proceso de participación. Yo espero que se pregunte a los vecinos del Ensanche a ver qué les parece, porque, porque a los de Pío XII no se les ha preguntado y a los de la Plaza de la Cruz tampoco se les preguntó. Y a mí lo que nos parece, y yo creo que nos parece el colmo, que sea precisamente EH Bildu y que el Partido Socialista defienda esto, porque, fíjese, señor Lecumberri, si la utilidad hubiera sido otra, seguramente la reacción sería otra. Nosotros no hubiéramos hablado, yo no saco el tema de ETA hoy aquí si no sale EH Bildu diciendo que quiere convertir los caídos en un espacio, en un espacio para la convivencia y contra el fascismo. Hombre, mire, no va a ser una bolera, es que estamos hablando de un monumento fascista. Está hablando Bildu de la convivencia, pero insisto, vemos cómo no ha habido. Como en toda Europa, en aquellos centros donde se ha llevado a cabo el holocausto nazi, ¿qué otro significado se le puede dar? Pues precisamente la de darle un significado de memoria democrática y de derechos históricos para que no se vuelva a repetir. Pero que los que por no tenéis supuesto, memoria, precisamente, los que no tenéis tenemos memoria y muchísima memoria. La memoria cercana y lo que me parece todavía más falso es decir que sí se condena el franquismo, pero luego no se hace nada. Y cuando se puede nada. Y con los caídos, ¿qué ha hecho? ¿Qué tiene con los caídos? Y lo ha explicado. Y con otras cosas no hemos hecho. Ahora, y con otras cosas que es abierto, hemos trabajado de la mano de asociaciones memorialistas desde hace muchos años, y ellos lo saben y nos lo reconocen. O sea, hemos hecho cosas y otras no se han hecho. Pues vamos a hablar de este contenido. Estamos sin tiempo, estamos sin tiempo y tenemos que ir terminando. Les voy a pedir una última intervención a modo de conclusión, señor García. Bueno, pues yo creo que efectivamente es un acuerdo que coarta principalmente la participación democrática y sobre todo la participación democrática para la pluralidad también del propio Ayuntamiento de Pamplona. Hay muchos más grupos que los que han firmado el acuerdo. Evidentemente no se ha tenido en cuenta la expresión y la libertad que ellos pueden considerar. Y a mí, sinceramente, el ataque, como decía antes, y el insulto y la barbarie es que sea Bildu quien proponga un espacio para la convivencia con lo que ya hemos visto, que no es capaz de condenar el terrorismo de ETA presente, futuro y pasado, más reciente. Y insisto, yo lo digo alto y claro, que condeno el terrorismo de ETA como lo hago con el franquismo. Y me gustaría ver esa misma expresión por parte del portavoz de EH Bildu que, como digo, cataloga este centro de convivencia y en contra del fascismo. Señor Zabaleta. Pues lo que quiero poner en valor es que, otra vez más, con un acuerdo entre diferentes, podemos abrir una nueva etapa en la que se pueda desbloquear una situación, y creo que sí que es un insulto en sí mismo la existencia de ese monumento al fascismo, a la guerra y a la barbarie que se vivió en esta tierra. Se va a hacer posible lo que hasta ahora no era posible. Es un proceso abierto, todavía va a tener mucho recorrido y se va a poder incorporar todas aquellas personas, se van a poder hacer todas aquellas aportaciones que se quieran hacer, y me parece que es de recibo y es algo que nos debíamos a nosotros mismos y a nosotras mismas y a la memoria
de esta tierra el que se pueda transformar de una manera tan profunda un monumento fascista y reconvertirlo en un centro de interpretación que precisamente, y quiero poner otra vez en valor, tiene el nombre de Maravillas Lamberto y va a ensalzar no el fascismo, no la muerte, no la guerra, sino los derechos humanos y una memoria democrática. Y creo que es algo muy importante, no solo para el pasado, sino para el presente y también para el futuro de esta tierra. Señor Lecumberri. Bueno, pues el Partido Socialista, desde luego, se felicita de haber alcanzado, de que se haya podido alcanzar un acuerdo entre distintos, que sea un acuerdo que a algunos les parecerá demasiado, que a otros les parecerá insuficiente, pero que en todo caso es un acuerdo que consigue que algo que era insultante para muchos ciudadanos navarros y de Pamplona se pueda convertir en algo útil para las nuevas generaciones, para recordar lo que aquí ocurrió y lo que nunca debería de volver a ocurrir. Señor Esparza, concluimos. Pues bueno, a nosotros nos duele ver a un Partido Socialista de la mano de H. Bildu de esta manera. Reconocer que hemos avanzado en ese tema, pues como decía el señor Lecumberri, yo lo reconozco. En fin, les vamos a tener que dar las gracias a los señores de H. Bildu, que venimos a la televisión, venimos a la televisión sin escoltas. Y bueno, y yo creo, una última pregunta. O sea, ¿meter en listas electorales a terroristas de ETA es fascismo o es contribuir a la convivencia? Señor Esparza, señor Zabaleta, es que esta es la pregunta que se va a hacer mucha gente. Pues así terminamos. Les agradezco a los cuatro que nos hayan abierto, desde luego, los diferentes puntos de vista que tiene poder entender un proyecto como este. Quedará seguramente que hablar en los próximos días y semanas. Gracias de verdad, feliz semana. Nos vemos la semana que viene con otros asuntos que esperemos sean de su interés. Nada más, sean felices.